En esta nueva clase de nomenclatura orgánica, el turno es para la familia de los ácidos carboxílicos. Recuerda repasar las reglas estudiadas en las clases 1, 2 y 3 y tener a mano las tablas guía de nomenclatura que dejo en la descripción y en los comentarios de este video. Miremos en primer lugar cómo se nombran los ácidos carboxílicos. Identificamos el grupo funcional, que siempre va a estar en un extremo de la cadena. Identificamos luego la cadena principal, siendo el carbono número 1 precisamente el carbono del grupo funcional, y a partir de ese carbono identificamos la cadena principal. En este caso es un ácido carboxílico sencillo desde el punto de vista de la estructura. Carbono número 1 y carbono número 2. Estructura que también podemos representar de forma abreviada. Carbono 1, carbono 2, grupo funcional. Procedemos entonces a nombrar. Los ácidos carboxílicos siempre se nombran iniciando con la palabra ácido, un guión. En este caso no tenemos que nombrar sustituyentes porque no los hay. Hacemos entonces relación a la cadena principal, que en este caso es de 2 carbonos, prefijo et, carbonos unidos por enlace simple, abreviatura AN, y sufijo característico para nombrar ácidos carboxílicos, oico. El compuesto entonces se nombra ácido etanoico. En este segundo ejemplo tenemos una estructura escrita de forma abreviada. Procedemos a identificar el grupo funcional, lo tenemos en este caso en el extremo izquierdo de la estructura. Aquí tenemos el carbono del grupo funcional, que debe ser entonces el carbono 1 de la cadena principal, carbono 2 en este caso, carbono 3, carbono 4. Identificamos lo que haya por fuera de esa cadena, es decir, los sustituyentes. En este caso tenemos dos sustituyentes tipo metil, ubicados en los carbonos 2 y 3 respectivamente. Nombramos iniciando con la palabra ácido, un guión. Hacemos relación en este caso a los sustituyentes, ambos son de tipo metil. Como hay dos, utilizo el prefijo di, decimos entonces dimetil, y hacemos relación por supuesto a la ubicación de esos sustituyentes, carbono 2 y carbono 3. Terminamos entonces nombrando la cadena principal, que en este caso es de 4 carbonos. But, prefijo para 4, carbonos unidos por enlaces simples, como podemos ver en la estructura, abreviatura AN, y terminación característica para nombrar ácidos, oico. El compuesto entonces se nombra ácido 2,3-dimetil butanoico. Veamos ahora cómo se formulan los ácidos carboxílicos. En este primer ejemplo vamos a escribir la estructura del compuesto ácido 2,3,4,5 tetraetil-nonanoico. Ácido carboxílico de 9 carbonos en su cadena principal, unidos por enlace simple. Aquí los tenemos entonces. En este caso puedo numerar desde cualquiera de los extremos, lo voy a hacer desde acá: carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ubicamos el grupo funcional desde el carbono número 1, doble enlace hacia un oxígeno, y desde el mismo carbono número 1, el grupo OH. Descifrando el resto del nombre, vemos que hay grupos etil, 4 en total, por este prefijo tetra, en los carbonos 2, 3, 4 y 5. Procedemos entonces a ubicar esos grupos etil, que por cierto son sustituyentes de 2 carbonos lineales. Vamos a representar entonces un grupo etil en el carbono número 2, otro grupo en el carbono número 3, otro grupo etil en el carbono número 4 y otro grupo etil en el carbono número 5. En este segundo ejemplo tenemos el ácido 3-ciclopropil-4-isopropil-hexanoico, ácido de 6 carbonos unidos por enlace simple. Vamos a representarlos acá de una vez de la forma abreviada: 1, 2, 3, 4, 5, cadena de 6 carbonos unidos por enlace simple.
Desde el carbono número 1 ubicamos el grupo funcional ácido carboxílico. Tenemos entonces acá en este extremo, y analizando el resto del nombre vemos que en el carbono número 3 hay un sustituyente de tipo ciclopropil, sustituyente por cierto de cadena cerrada y que tiene 3 carbonos. Aquí lo tenemos. Y en el carbono número 4 un sustituyente tipo isopropil. Aquí lo tenemos ubicado en el carbono correspondiente. Tenemos entonces la estructura del compuesto ácido 3-ciclopropil 4-isopropil hexanoico. Ahora practica nomenclatura de ácidos carboxílicos con 2 compuestos, uno para nombrar y otro para formular. Comparte este video, apóyame con tu suscripción y activando la campanita para que podamos interactuar todo el tiempo. Nos vemos.